Shalom y bendiciones, hermanos. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente, esta nueva oportunidad que el Padre nos da de poder estar conectados a través de Zoom, conectados a través de su Espíritu Santo y vamos a estar conectados también a través de su palabra. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a estar iniciando una nueva serie titulada Los 10 Mandamientos, donde vamos a estar estudiando a profundidad cada uno de estos 10 mandamientos, ya que son muy importantes tanto para nosotros de la fe judía cristiana, pero también tan importantes como para la moralidad y la ética actual. Para los que no saben, muchos de los gobiernos en la actualidad han utilizado como principio los mandamientos de Dios para establecer sus constituciones, sus reglas de gobierno, eh, por no decirlo de otra manera. Y ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, las leyes que protegen la vida. Por ejemplo, el mandamiento no matarás. Eso nos da la ilusión que debemos proteger la vida. Y la mayoría de las naciones, si no decirlo todas, tienen un respeto a la vida y es por eso que tienen penalidades. Algunas naciones practican la pena de muerte cuando alguien mata a otra persona. ¿De dónde viene esto? De los 10 mandamientos. También tenemos, por ejemplo, la protección contra la propiedad privada. De esto lo miramos, por ejemplo, en el mandamiento no robarás, que nos enseña que debemos de cuidar cuidar lo ajeno, o sea, lo que no es de nosotros, no tocarlo, no robarás. También tenemos, por ejemplo, los principios de justicia. Tenemos el mandamiento que dice no darás falso testimonio, dando a entender que siempre debemos de actuar con justicia, especialmente cuando estamos en un ámbito de las cortes, ¿verdad? Entonces, todo esto refleja los valores que se enseñan en los 10 mandamientos y que los podemos ver en la actualidad en los gobiernos. Y aunque las leyes modernas han recibido influencia de otras fuentes, pues no se puede negar que también han sido influenciadas por los 10 mandamientos. Y su impacto, o sea, el impacto de esta influencia lo vemos desde la antigüedad hasta el día de hoy y me imagino que continuará. ¿Por qué? Porque son principios importantes para la existencia humana, que es precisamente el motivo por el cual Dios los entregó a su pueblo. Amén. Y estaremos comenzando el día de hoy con nuestro punto número 1, el origen del término 10 mandamientos. ¿Por qué es que nosotros le llamamos 10 mandamientos a esta convenio, a este grupo de leyes, que pues son 10? Pero ¿por qué le llamamos 10 mandamientos? ¿Es algo que el ser humano se inventó o es algo que lo encontramos en las escrituras? Y pues para responder esta pregunta vamos a indagar en lo que dice la palabra de Dios. Así que les voy a pedir que me ayuden y me acompañen a la lectura bíblica de Éxodo capítulo 34, versículo 28. Si estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Interesante versión que tiene ahí Mario, que vamos a estar reflejando en eso. Pero si ustedes están leyendo la Reina Valera 60, van a ver que dice que, y escribió en las tablas de las palabras, disculpen, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así es como dice la Reina Valera 60. Y ahora vamos a otra escritura, vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal, Peor, que a todo hombre que fue
en pos de Baal, peor destruyó Jehová tu... No, 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 Luisa, no sé si estás ahí equivocada, es Deuteronomio 4:13. Oh, 13. Yo te entendí 3. 13. Dice así, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Amén. So, nuevamente, hermanos, miramos que aquí hace referencia a lo que se escribió en las tablas del pacto y le llama los 10 mandamientos. Y uno más, ahí mismo en Deuteronomio, ahora el capítulo 10, versículo 4, por favor. Escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, a través de estos pasajes donde se utiliza el término 10 mandamientos. Sin embargo, esta traducción no es del todo precisa cuando consultamos el texto hebreo original. El texto hebreo usa la frase hacer devarim y se los voy a poner aquí en el chat. Esta frase es la que comúnmente se utiliza y se traduce como 10 mandamientos, pero no significa 10 mandamientos. Literalmente lo que Azaret Devarim significa son las 10 palabras. Así es lo que se puede traducir de una manera literal, las 10 palabras. Y creo que la versión que estaba leyendo Mario, pues hace alusión a esto. ¿Qué versión estás leyendo, Mario? La del oso. Ok, so la Biblia del oso, Sí. para los que no saben, la Biblia del oso es la primera traducción de las escrituras a la lengua española en forma completa, lo que incluye el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, a esta versión me llama la atención que tradujo la Biblia, bueno, tradujo esta frase a Seret Hadevarim como las 10 palabras, que así es como debería ser, en mi opinión. Y de manera similar, la Septuaginta griega, lo que también se le llama como la LXX, traduce la frase como decalogos. Deca, por si no saben, en griego es 10 y logos significa palabra. Entonces, decalogos significa las 10 palabras, una vez más dando referencia al hebreo Aseret HaDevarim, las 10 palabras. Incluso ya en términos teológicos, cuando hablamos de los 10 mandamientos, también se le llama el decálogo. Decálogo viene de decálogos, del griego, que significa 10 palabras. Entonces, esto nos da a entender que el término 10 mandamientos, aunque lo encontramos en nuestras traducciones españolas, este término no es tan correcto, ya que en el hebreo dice las 10 palabras. Entonces, nomás quería hacer esa distinción, que literalmente son 10 palabras, pero la interpretación de las 10 palabras son 10 mandamientos. Amén. Otro dato interesante es que muchos creen que los 10 mandamientos fueron entregados por primera vez a Moisés en tablas de piedra. Sin embargo, esto no fue así. La primera vez que Dios dio las 10 palabras, las proclamó con su propia voz para que todo el pueblo de Israel las escuchara directamente. Solo después fueron escritas en tablas de piedra y entregadas a Moisés. Entonces, hermanos, quiero que me acompañen a Éxodo, porque aquí vamos a ver que los 10 mandamientos fueron dados al pueblo audiblemente. Deuteronomio, disculpen, vamos a Éxodo 19, versículo 9 al 10. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa
para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Amén, hasta el 11. Y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Amén. Entonces, hermanos, estas son las instrucciones que Dios le entregó al pueblo. Bueno, le entregó Moisés y luego Moisés al pueblo. Y cronológicamente, Éxodo 19, lo que acabamos de leer, viene antes de Éxodo 20. Éxodo 20 es cuando ya comienza Dios a dar los mandamientos. Entonces aquí cuando Dios prepara al pueblo, le dice a Moisés que él iba a venir al pueblo para que oigan mientras yo hablo contigo. Entonces, lo que Dios esperaba del pueblo de Israel es de que mientras Dios estaba dando los 10 mandamientos audiblemente a Moisés, que el pueblo también iba a estar escuchando. Y eso fue confirmado por la lectura que ya leímos en Deuteronomio 10:4, donde yo se los voy a volver a leer y dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego. Entonces, estas escrituras nos confirman, hermanos, que Dios le entregó los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo, audiblemente al pueblo y después fueron escritas. Amén. Y esto es importante, hermanos, porque más adelante vamos a ver que ocurrió algo por el cual Dios terminó hablando en 10 mandamientos. Ocurrió algo con el pueblo que frenó a Dios, porque si no, Dios hubiera continuado hablando y no fueran 10 mandamientos, fueran más. Más adelante vamos a ver qué sucedió que al llegar al 10º, Dios paró y ya después los demás mandamientos fueron entregados ya por escritura. Entonces, con esto, hermanos, entendemos que el decálogo o los 10 mandamientos son las que Dios entregó audiblemente desde el monte Sinaí al pueblo de Israel. Amén. Y antes de continuar, ¿alguien tiene una pregunta o comentario? Bueno, hermanos, pues entonces continuaremos. El punto número 2, el contenido de las 10 palabras. Entonces, a continuación, hermanos, vamos a estar leyendo, ahora sí, Éxodo capítulo 20, donde Dios va a comenzar a dar estas 10 palabras o 10 mandamientos. Y vamos a comenzar en Éxodo capítulo 20, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el 17. Amén. Y vamos a ir identificando los 10 mandamientos aquí. Así que, quien me ayude, por favor, con el versículo 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén, hermanos. Aquí tenemos el primer mandamiento, o la primera palabra, donde dice, yo soy Jehová tu Dios. Amén. Ese es el primero. Ahora vamos a ir al segundo. Y el segundo lo vamos a encontrar del versículo 3 al 6, por favor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces ahora, hermanos, en este segundo mandamiento encontramos aquí la prohibición contra la idolatría. Amén. Ahora el mandamiento número 3, y este lo vamos a encontrar en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así es. Entonces aquí la tercera palabra o mandamiento es de no tomar el nombre de Dios en vano. El mandamiento número 4 se encuentra del versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces ahora tenemos el cuarto mandamiento, la cuarta palabra sobre reposar en el séptimo día de la semana. El mandamiento quinto se encuentra en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es. Ahora tenemos el mandamiento de honrar a los padres. Y luego tenemos el mandamiento 6, sexto, en el versículo 13. No matarás. Así es, sencillo, no matarás. El mandamiento 7 en el versículo 14, por favor. No cometerás adulterio. Así es, la prohibición contra el adulterio. Mandamiento número 8 en el versículo 15. No hurtarás. Así es, no hurtarás o no robarás. La palabra hurtar es una palabra antigua que pues, significa robar. Aquí tenemos la prohibición contra tomar lo ajeno, lo que no es de nosotros. Mandamiento número 9 en el versículo 16. No ha- hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así es, de aquí es donde se interpreta como no echarás mentiras, se puede decir de esa manera, o no practicar la mentira. Y es aquí lo que es dar falso testimonio. Amén. Y luego tenemos el número 10 en el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así es. Entonces, hermanos, aquí llegamos al versículo 17, donde Dios da el décimo mandamiento o la décima palabra. Y lo que ocurrió, hermanos, después de esto es de que el pueblo de Israel sintió miedo y detuvo el discurso de Dios. El texto bíblico relata que ellos no quisieron continuar escuchando la voz de Dios porque ellos pensaban o temían que iban a morir. Y eso lo encontramos en el mismo texto. Vamos a leer ahorita del versículo 18 al 22 para que vean ustedes que por ese motivo es de que Dios paró en el mandamiento número 10. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
¿Hasta dónde? Disculpe. El 22. El 22, ok. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque probar, para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Así es, hermanos. Entonces el pueblo tuvo miedo y paró a Dios. Esto nos da a entender de que si el pueblo de Israel no hubiera parado a Dios, no tuviéramos el concepto de los 10 mandamientos como tal. Simplemente Dios hubiera continuado compartiendo las leyes que si ustedes quieren leerlas, pues después Moisés las dicta y las comparte con el pueblo y se encuentran desde Éxodo 20 hasta Éxodo 24. Ahí se encuentran las palabras, los mandamientos del pacto al cual Israel había aceptado. Entonces, ese es un dato curioso, hermanos, de saber que son 10 mandamientos porque el pueblo tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Dios las estaba entregando audiblemente. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tengo una pregunta. ¿Cómo se dicen? Las tablas que tenía Moisés solamente habían 10, ¿no? ¿O, o, o eran más? Lo que sabemos de las escrituras es de que definitivamente contenían los 10 mandamientos, eso es obvio. Ahora, hay ciertos textos donde parece indicar que había más de 10 mandamientos, porque hay un texto que dice que las tablas escritas estaban escritas por enfrente y por atrás. Entonces, o sea, si estamos hablando de los 10 mandamientos, fácil o sea, hubieran estado bien en una sola tabla y por un solo lado, me imagino yo. Pero el hecho de que de que el texto dice que se escribieron por enfrente y por atrás, da ya una alusión de que posiblemente se escribieron más o todos los mandamientos que encontramos desde Éxodo 20 al 24. Amén. Así que, en resumen, definitivamente son los 10 mandamientos y pudieron haber sido más. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Dijiste que el primer mandamiento es el versículo número 3. El primer mandamiento es el versículo 1 y 2, donde dice, yo soy Jehová, tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. Ujú. Pero ese, ¿por qué es un mandamiento? Nomás está como presentando, ¿no? Exactamente, muy buena observación, Mario, y eso lo vamos a estudiar en la próxima lección, también la próxima semana con ayuda de Dios, el Entonces, por qué es que el primer mandamiento parece ser más una afirmación o declaración que un mandamiento, ¿verdad? exactamente. Sí, Entonces, el uno y 2 es el número uno. así Y, es. y el 3 y 4 o del 3 hasta el 6, El 6 es el segundo. del 3 al 6 es el segundo. Del 3 al Sí, 6. Ok, porque sí, y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Entonces, todo es sí, un solo mandamiento hasta el 6, ¿verdad? así es. Ok, entonces primero es el uno y el 2. Uno y 2. Ok, Ujú. bien, bien. Sí, en resumen tenemos el primero que dice, yo soy Jehová tu Dios. Ujú. Ese es el primero. El segundo es contra la idolatría. Ajá, correcto. Sí. Número 3, 3 al 6. sí, pero está Ujú. hablando el número de los mandamientos. El primer mandamiento, yo soy Jehová Correcto. tu Dios. Segundo mandamiento, contra la idolatría. Sí. Tercer mandamiento, no No. tomarás el nombre de Dios en vano. Ujú. El cuarto es El el día día de de reposo. reposo. Ujú. El quinto es honrar a los padres. Entonces, ajá, El 12. Ajá. sexto es no matarás. Ajá. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás, hurtarás. El noveno, no darás falso testimonio. Y el décimo, no codiciar. Ok, perfecto. ¿Ok?
Ujú, muy bien. Amén. Ahora, ¿alguien de ustedes viene de la tradición católica? ¿Quiénes de ustedes vienen de la tradición católica? Marc, Monsieur Barry. Yo. Ok. Me imagino que en el catecismo les enseñan los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí. Ok. No sé, yo sé que pues ya es mucho tiempo desde de eso, pero quisiera ver si alguien se acuerda y notó algo diferente. ¿Cómo a qué te refieres? ¿Cuál es la Sí, pregunta? lo que pasa que dentro de la tradición católica ellos tienen una diferente numeración de los 10 mandamientos. Oh, ok, ok, ok. Fíjate que sí fui al catecismo, pero bueno, si se me olvida lo de ayer, imagínate cuando tenía 12 años. Ok. Sí, ahora, ¿alguien más que quiere intentar de responder eso? Bueno, si no, entonces yo les voy aquí a demostrar esto, ¿ok? Y les voy a compartir mi pantalla, porque para los que no saben, la tradición católica ha cambiado, bueno, ha removido uno de los mandamientos y pues si removemos uno de los mandamientos, obviamente quedan 9. Y lo que hicieron es de que otro mandamiento lo dividieron en dos, para así que fueran 10 y la gente no se diera cuenta. Ahora, nomás quiero hacer una aclaración, no tenemos nada contra nuestros hermanos católicos, los amamos en Cristo, pero también queremos demostrarles que lamentablemente lo que es la religión, pues ha hecho ciertas cosas que no son bíblicas y queremos que salgan de ese error. So, aquí tengo los 10 mandamientos católicos. El primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora, me imagino que quizás ellos toman esto desde el primer mandamiento, donde dice, yo soy Jehová tu Dios. Puede ser. Pero miren el 2. El 2 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el 3 dice, santificarás las fiestas. Quiero que me indiquen ustedes, ya que ahorita está fresca la información, hay un mandamiento que aquí que ellos quitaron. ¿Cuál es? ¿El sábado? No, ahí está donde ellos lo dice santificará las fiestas, ellos ahí toman como es el santificarás el día de reposo. Pero hay otro. El primero, ¿no? No, Sí, el porque primero. el primero dice yo soy Jehová tu Dios, ellos lo ponen como amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo mandamiento en la lista que acabamos de ver en la Biblia? El segundo es, no harás imagen de ninguna semejanza. ¿Y el tercero? El tercero es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ok. Fíjense, en el catolicismo, el segundo es no tomarás el nombre de Dios en vano. Ajá. Este debería ser el tercero, pero lo tienen aquí como segundo. ¿Por Ujú. qué? Porque el segundo mandamiento lo quitaron en la lista. Sí, Y es bien interesante porque el segundo mandamiento es el que habla en contra de él hacerse imágenes. correcto. Entonces, si tenemos aquí en la donde dice que está prohibido hacerse imágenes e inclinarse ante ellas, y la fe católica Es tiene lo que como práctica hacer eso, pues no les conviene tenerlo ahí, porque ellos mismos estuvieran exponiendo el error. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Quitó el tercer mandamiento y puso el tercero como segundo, y el cuarto como tercero, y el quinto como cuarto, y así. Entonces, ¿qué fue hasta llegar al 9? ¿Y qué fue lo que ellos hicieron en el 9? Cuando dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su casa. Esa de codiciarla lo partieron en dos. Entonces, el 9 donde dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros,
como codiciar a la mujer. Y luego el 10, no codiciarás los bienes ajenos, o sea, la casa de tu prójimo. So, este mandamiento que es uno, lo dividen en dos porque quitaron el 3, que pues, como ya les digo, no les conviene por la práctica que ellos tienen. Entonces, aquí nomás quería enseñarles esta información para que pues ustedes tengan esto en su mente, de que cuando uno habla con un católico, el orden que ellos tienen es distinto al de la Biblia, por los motivos ya que hemos mirado. Amén. ¿Alguien de ustedes había mirado esto previamente? Pues a lo mejor no percatado de que habían hecho eso, así como ahorita tú nos estás explicando. Ujú, sí. Y lo que pasa es de que cuando no comparamos la Biblia con lo que se nos enseña, pues muchas veces tomamos la enseñanza como que es verdadera y no la comparamos. Es por eso que la iglesia de Berea en Hechos capítulo 17 versículos 10 y 11, esta iglesia de Berea es alabada porque ellos escuchaban y dice que después iban a las escrituras para ver si las cosas eran así. El problema es de que por la mayoría de nuestros hermanos católicos, pues ellos no leen la Biblia. Entonces cualquier cosa que se diga desde el altar de ellos, pues lo aceptan como palabra de Dios sin consultar a ver si en realidad es así. Pero como les digo, no es un ataque a nuestros hermanos católicos, sino que es más bien como una reflexión para que tengamos cuidado y que consideremos la palabra de Dios que está escrita como la máxima autoridad y cualquier invento o doctrina de hombre que va en contra de la palabra tiene que ser desechado. Amén. Así que los dejo con eso y antes de entrar ya en el último punto, ¿alguien de ustedes tiene algún otro comentario o pregunta? Bueno, entonces continuamos. Punto número 3, el propósito de los mandamientos. El propósito de los mandamientos. Según la Biblia, los mandamientos tienen varios propósitos. Y vamos a ver los más relevantes o los más conocidos. Y lo primero que nos ayuda a hacer los mandamientos es que nos ayuda a identificar el carácter y la persona de Dios. Quiero que vayamos a Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Amén. So, en este mandamiento encontramos que Dios se identifica a Él mismo como un ser que es santo, un ser que es apartado de la maldad, apartado de lo que es pecado. Y por lo tanto, Él pide, Él exige y Él espera que aquellos que se llamen ser parte del pueblo de Dios también lleven el mismo carácter de ser santos. Y miramos que aquí pues nos revela que la santidad de Dios. Y ustedes siguen leyendo la Torá, la ley, van a encontrar otras características de Dios. Entonces, los mandamientos nos enseñan quién es Dios. Amén. So, ese es uno de los propósitos, revelar el carácter y la persona de Dios. Propósito número 2 que vamos a explicar es tener una vida próspera y bendecida. El propósito de los mandamientos es para que nosotros podamos vivir en las bendiciones de Dios, ya que aunque muchas personas no les guste, las bendiciones de Dios no se dan nomás por sí, por ser. O sea, oh, pues es que yo soy, porque yo vivo, porque yo existo, porque yo soy un ser humano, Dios me tiene que bendecir. No, hermanos. La Biblia claramente y repetidamente nos enseña que las bendiciones de Dios vienen a consecuencia o en reacción a nuestra obediencia. En otras palabras, hay requisitos para las bendiciones de Dios. Queremos ser bendecidos por Dios, hay cosas que Dios requiere de nosotros para obtener estas bendiciones.
Por ejemplo, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Mandónos Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Amén. Entonces, hermanos, claramente este versículo nos enseña que cuando Dios nos manda a guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus reglas, ah, sus palabras, no es porque Dios quiere tener un grupo ahí subyugado a su palabra y que quiere ver que todos andemos ahí alineados, no. Es porque Dios ha puesto un principio de causa y efecto, donde cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces Él nos ayuda, Él nos bendice para que nos vaya bien en esta vida. Entonces, el requisito para la bendición es la obediencia. Y lamentablemente todo mundo quiere la bendición de Dios y pocos quieren obedecer a Dios y las cosas no funcionan así. Primero va la obediencia y después viene la bendición. Entonces, eso, hermanos, es muy importante tener en mente y también reflejar de que si quizás en nuestras vidas no nos está yendo muy bien como nosotros quisiéramos, si no podemos ver la bendición de Dios en nuestra vida, debemos hacer una reflexión, una autorreflexión y ver si quizás yo le estoy fallando a Dios. Si quizás hay algunos mandamientos que yo estoy transgrediendo y por ese motivo la bendición de Dios no puede llegar a mi vida. A raíz de eso podemos descubrir si hemos abierto ciertas puertas al mal y cerrarlas a través del arrepentimiento y la obediencia y entonces así que la bendición de Dios pueda fluir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese es otro propósito de los mandamientos, de que la bendición de Dios se haga presente en nuestras vidas. Si la bendición está ausente, es porque hay algo que no estamos obedeciendo. Amén. Entonces, ese es el propósito número 2. Propósito número 3 de los mandamientos es que nos santifica. Y para esto vamos a ir a Levítico capítulo 20, versículo 8. Dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Amén. Entonces, hermanos, lo que aprendemos de aquí es de que cuando guardamos los estatutos, los mandamientos, las palabras de Dios, eso trae santificación a nuestra vida. Ahora, ¿qué significa santificación? La palabra santificar viene de santo y en el hebreo es la palabra kadosh. La palabra kadosh significa ser apartado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una bolsa de monedas y yo meto la mano y agarro una y la coloco por separado, eso es santificar en el uso literal de la palabra kadosh, es apartar. Entonces, para ponerlo esto ya en un contexto y una aplicación propia, cuando no tenemos la palabra de Dios, actuamos como todo el mundo. ¿Y cómo actúa el mundo? Obedeciendo los deseos de la carne. Entonces, todos somos iguales. Sin Dios, sin Cristo, sin su palabra, todos somos iguales. Somos esclavos del pecado. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y nosotros oímos y obedecemos? Entonces comenzamos a vivir diferente. Y ese vivir diferente es lo que se llama santificación, ser santo, vivir santo. Que lo que todo el resto del mundo hace y practica, yo ya no lo hago porque la palabra de Dios me ha santificado. La palabra de Dios me identifica qué debo hacer y qué no debo hacer. Y cuando obedezco la palabra de Dios
ya no actúo como el mundo. Porque el mundo actúa en desobediencia, porque obedece al pecado, porque son esclavos del pecado. Pero cuando Dios nos llama, obedecemos el llamado, nos hace libres, esa libertad se expresa en la obediencia a su palabra. Porque un esclavo al pecado, un esclavo al reino de Satanás, no puede obedecer a Dios, porque está esclavizado a obedecer a la carne. Eso lo explica muy bien Pablo en la carta de Romanos capítulo 6. Les invito a que lo lean en sus casas. Entonces, cuando yo obedezco la palabra de Dios, porque yo fui libre de la esclavitud del pecado, entonces eso me hace santo, me aparta del mundo y ahora me incluye al pueblo santo de Dios, aquellos que obedecen sus mandamientos y los ponen por obra. Entonces, por eso es de que uno de los propósitos de los mandamientos es santificarnos, apartarnos. Y eso nos va a conectar con el propósito número 4. Nos aparta del pecado. Para eso vamos a ir a Levítico 22:9. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. Así es. Nuevamente Dios está aquí hablando diciendo, guarden mi ordenanza, mis órdenes, mis mandamientos, mi palabra. ¿Para qué? Dice, para que no lleven el pecado. Entonces, si a mí la palabra de Dios me identifica tal cosa es pecado, entonces este mandamiento me va a ayudar a ya no hacerlo. Y por eso es que la palabra de Dios, los mandamientos nos apartan del pecado. Ese es otro propósito. Y cuando nos apartan del pecado, automáticamente somos santificados. Y es por eso que termina el texto diciendo, yo Jehová que los santifico. ¿Cómo los santifica? A través de sus mandamientos. Y el propósito número 5 de los mandamientos es que nos enseñan qué es amar. Una vez más, los mandamientos nos enseñan qué es amar. Y para esto vamos a utilizar el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Donde, perdón, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es, hermanos. Entonces, aquí dijo Cristo que el primer y gran mandamiento de la ley es amarás al Señor tu Dios y que el segundo es, y dice que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿De dónde sacó Yeshua esta enseñanza de que lo principal de nuestra fe es amar a Dios y al prójimo? ¿Será que es algo que él se inventó? ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde Yeshua sacó esta enseñanza? De los 10 mandamientos. Bueno, hermana, usted dijo los 10 mandamientos, no precisamente los 10 mandamientos, pero sí lo sacó de los mandamientos en general. Vamos a ver dónde en los mandamientos está esto, en la Torá, en la ley de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu poder. Así es. Entonces podemos ver, hermanos, que
Cristo no se está inventando algo nuevo. Simplemente Él está enseñando como todo un buen judío, como un buen maestro, como un buen rabino. Él está enseñando la Torá, está enseñando los mandamientos de Dios. Y cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dijo Yeshua, citando Deuteronomio, citando la Torá, dijo, amarás a Jehová tu Dios. Ese es el más importante. Y luego dijo, y el segundo es semejante, es similar, es igual. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde está sacando Yeshua esto? Nuevamente de la Torá, de la ley de Dios, de sus mandamientos. Vamos a Levítico 19:18, por favor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Así es. Entonces podemos ver, hermanos, que según la enseñanza de Yeshua, los dos mandamientos más importantes de la Torá son amar a Dios y amar a tu prójimo. Esto implica que el propósito de la Torá y sus mandamientos es enseñarnos cómo amar correctamente a Dios y a nuestros prójimos. Una vez más, voy a repetir esto, hermanos, porque es bien importante. El propósito de la Torá es enseñarnos a amar a Dios correctamente y al prójimo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque lamentablemente existe una corriente de enseñanza, un pensamiento que uno puede amar a Dios como uno quiera. Y este pensamiento tiene consecuencias severas. Porque si por una parte Dios en su palabra ya nos enseñó cómo Él espera que su pueblo lo ame, y luego yo voy y yo creo mi propia manera de amar a Dios, lo que estoy haciendo ahí es idolatría. Es crear otra manera de cómo amar a Dios. Y cambiamos a Dios. Entonces, cuando Dios nos entrega su Torah, es con el fin de que aprendamos a amar a Dios como Él quiere que lo amemos. Y les voy a dar una noticia. A Dios no le importa cómo uno cree que debemos amar a Dios. A Dios no le importa cómo yo quiero amarlo. A Dios le importa que lo amemos como Él quiere que lo amemos. Y por ese motivo tenemos la Torá, los mandamientos que comienzan con los 10 mandamientos o las 10 palabras. Igualmente al prójimo. Dios quiere que amemos al prójimo como Él espera que lo amemos, no como yo creo o como yo quiera amarlo. Es como Él, como creador, espera que su creación se ame. Entonces, la Torá nos ayuda, es una guía para amar a Dios y al prójimo correctamente como el Creador quiere que expresemos y manifestemos este amor. Al analizar las 10 palabras o mandamientos, notamos que se dividen en dos secciones. La primera sección se enfoca en enseñarnos cómo amar a Dios, mientras que la segunda nos guía sobre cómo debemos amar al prójimo. Y aquí es donde amarramos los 10 mandamientos o las 10 palabras con enseñanza de Cristo. Y ya hemos estudiado, o bueno, más bien leído los 10 mandamientos aquí. Pero los primeros cuatro son los siguientes. Yo soy Jehová, el Dios de Israel. El segundo, no tendrás dioses ajenos. Número tres, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número cuatro, santificarás el día de reposo. Estos cuatro nos enseñan cómo podemos amar a Dios. Obviamente, reconociendo que Él es Jehová, que ese es su nombre, es una manera de amarlo. El no tener otros dioses ajenos, obviamente es una manera de amarlo. El no tomar su santo nombre en vano, es una manera de demostrar amor.
y santificar el día de reposo, que es el día que Él mismo escogió desde la creación. Después de haber trabajado 6 días, Dios mismo cesó de trabajar, apartó, santificó y bendijo el día número 7, algo que no hizo con ningún otro día de la semana, y Él reposó. Y entonces por eso la Biblia llama que el séptimo día, o lo que ahora le llamamos el Shabbat, es el día de Dios. Y cuando nosotros observamos, santificamos el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, entonces le demostramos amor a aquel que mandó a santificarlo. Son los primeros 4 nos enseñan a amar a Dios. Y lo interesante es que los siguientes mandamientos nos enseñan a amar al prójimo. El quinto es honrar a los padres. El sexto es no matarás, o sea, no vas a matar a tu prójimo. Si no lo matas es porque lo estás amando. No adulterarás, o sea, no le vas a robar la esposa. El octavo, no robarás, no le vas a quitar algo al prójimo. El número 9, no darás falso testimonio, no vas a ir y poner o hacer una mentira en contra de tu hermano. Eso es amar al prójimo. Y de último, no codiciar. Es una manera de amar al prójimo. Entonces, hermanos, encontramos aquí la realidad de que en la manera que nosotros demostramos el amor a Dios y al prójimo es mediante la obediencia a los mandamientos divinos, tal como lo enseñó el Nuevo Testamento. O sea, no estamos enseñando algo distinto, estamos siendo fieles a lo que dice el texto, de que nosotros amamos a Dios y al prójimo a través de los mandamientos, o más bien específicamente las 10 palabras. Y este concepto nuevamente va a ser afirmado por el Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 3, por favor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amén, hermanos. Más claro que el agua, no creo que es posible. Miren lo que dice aquí, que el amar a los hijos de Dios, o sea, al prójimo, es cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y el versículo 3 dice, y el amor a Dios también es cuando guardamos los mandamientos. Y aquí la parte final del versículo me llama mucho la atención porque dice, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, los mandamientos de Dios no son difíciles de obedecer. Simplemente es rechazar el deseo carnal. Porque, por ejemplo, el tener otros dioses delante de Dios es un deseo carnal. Y cuando hablamos de la idolatría, no solamente es hacer un muñequito ahí de madera, de yeso, o lo que sea. No, la idolatría comienza en el corazón. Podemos idolatrar muchas cosas. Hay gente que idolatra el dinero. Hay gente que idolatra su poder, su posición, su estatus. Otra gente puede idolatrar a un cónyuge, una pareja, o quizás a los mismos hijos puede idolatrar. Todo lo que toma el primer lugar de Dios en nuestras vidas, eso es idolatría. Y eso es un deseo de la carne. Igual, el no santificar el Shabbat, que cuando se llegue el día de reposo, en el día número 7 y yo quiera hacer lo que yo quiera, es porque la carne quiere hacerlo. O también faltar el respeto a los padres o matar, es un deseo de la carne. Y cuando estamos sujetos a la carne, obviamente va a ser difícil obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque somos esclavos al pecado, somos esclavos a la carne. Pero vuelvo a repetir, cuando nosotros
abrazamos la libertad que Dios nos ofrece, nos hace libres, nos quita la esclavitud al pecado y ahora podemos elegir obedecer a Dios. Entonces lo amamos y lo demostramos con la obediencia a sus mandamientos. Y entonces cuando obedecemos por amor, sus mandamientos no son gravosos. Cuando yo hago las cosas desde el principio del amor, obedecer los 10 mandamientos no será difícil. Es difícil cuando no tengo amor. Como por ejemplo, si yo tengo a mi esposa y si yo llegara a no amar a mi esposa, cuando ella me pide hacer algo, yo quizás no lo voy a hacer porque no la amo, o si lo hago, lo voy a hacer de mala gana. Pero si yo amo a mi esposa y ella me pide hacer algo, por amor a ella yo lo voy a hacer. Lo mismo es con Dios, lo mismo es con el prójimo. Cuando yo amo a Dios, yo lo voy a amar como Él me pide, que es a través de la obediencia, y lo voy a obedecer de todo corazón, lo voy a hacer con amor y por lo tanto no va a ser difícil. Y es lo que dice Juan. Sus mandamientos no son gravosos, pero cuando amamos a Dios. Si yo no amo a Dios, pues no voy a querer obedecer los mandamientos. Pero si yo amo a Dios, lo voy a demostrar a través de obediencia a sus mandamientos. Y para concluir, los 10 mandamientos, también conocidos como las 10 palabras, ocupan un lugar especial para quienes creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Lejos de ser una simple lista de normas, revelan el carácter de Dios y establece el fundamento de una vida que le agrada. Al obedecerlos, aprendemos a amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a uno mismo, tal como lo enseñó Yeshua. Por ello, las 10 palabras siguen siendo una guía vigente para todo aquel que desea caminar en la fidelidad y obediencia al Creador. Y con esto concluimos, hermanos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues entonces si nadie tiene comentarios, espero que se haya, bueno, que hayamos aprendido bien el tema. Ah, y nada, pues hermanos, al no haber preguntas o comentarios, pues vamos entonces a despedirnos. Les doy gracias a ustedes, hermanos, que están aquí conmigo acompañándome por Zoom, igualmente por aquellos que van a mirar la grabación. Sobre todas las cosas, nuestro deseo es de que seamos edificados a través de la palabra. Así que pongamos por obra lo que Dios nos manda a hacer y estamos lejos de las cosas que Dios nos prohíbe hacer. Y como ya aprendimos, cuando obedecemos, Dios nos bendice. Así que hermanos, gracias por estar conmigo. Les invito a que si les gustó el mensaje le den un like. Si tienen un comentario, una pregunta en YouTube, ahí lo pueden poner. Y si Dios les pone en el corazón compartir esta enseñanza con alguien, les agradezco que lo hagan para que así más personas puedan ser edificadas a través de la palabra de Dios. Así que con esto, hermanos, nos despedimos y nos vemos la próxima semana en el próximo estudio con ayuda de Dios. Bendiciones.